Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a hablar de este hilo que se publica en la cuenta de Golden Hickeys en ex Twitter y donde nos hacen un análisis, la verdad, muy interesante que quería compartirles porque de verdad le puso mucho esfuerzo para que pudiéramos ver todos estos puntos importantes respecto a la relación de Jimin y Jungkook en el 2023. Así que vamos a comenzar. Jimin y Jungkook en 2023, ¿qué los hace especiales? Últimamente se ha hablado de Jimin y Jungkook, sus vidas, su sexualidad y más, pero seamos realistas, sin importar tu postura, su vínculo es innegablemente especial, mucho más profundo que el de los amigos. Siempre ha sido único, pero 2023 los puso bajo la lupa, sobre todo a los antis, pero incluso entonces hicieron cosas que gritaban diferente, lo que indica una conexión emocional mucho más profunda, una que se distingue de las demás. Punto número 1. El apoyo total de Jungkook al álbum de Jimin. Hablemos de cómo Jungkook se esforzó por promocionar el primer álbum de Jimin. Esto es diferente porque no hizo lo mismo con nadie más. No visitó los ensayos de otras personas mientras estaban grabando, no reaccionó a su contenido en V-Live, no saltaba de la emoción en sus transmisiones en vivo y no felicitó públicamente a nadie más en Weverse ni comentó sus publicaciones relacionadas. Y yo aquí pondré un extra porque en realidad Jungkook también nos dio muchos spoilers de lo que iba a soltar Jimin musicalmente hablando, la mariposa, el horario en el que estaba conectado justo cuando se iba a estrenar Set Me Free y un montón de detalles más que, si ustedes recuerdan, ahí van a estar presentes. No digo que no apoyara a los demás miembros, pero la energía era diferente. No era la onda de OT7, era la energía de Jimin primero. El miembro que más ha apoyado a Jimin en el capítulo 2 es Jungkook. Además, Jungkook es el miembro al que Jimin siempre ha necesitado elogiar más. Punto número 2. Jungkook dijo abiertamente que extrañaba a Jimin y que quería pasar tiempo con él. Es gracioso como algunos antis afirman que la conversación en el auto demuestra que no se veían juntos, a pesar de que literalmente los vimos juntos en el concierto de Yoongi solo 2 semanas antes. Además, Are You Sure se planeó en abril o incluso antes. En todo caso, esa conversación realmente muestra cuánto quería Jungkook pasar más tiempo con Jimin haciendo algo diferente. Recuerda que todo comenzó porque Jimin mencionó que no habían viajado juntos en mucho tiempo. Y Jimin lo sabía, y es por eso que tal vez siempre se tomaba un tiempo para enviarle mensajes dulces y amorosos a Jungkook durante sus lives. Jungkook no solo expresó este anhelo con sus acciones, sino también lo dijo directamente en Weverse, asegurándose de que tanto Jimin como los fans entendieran cuánto lo extrañaba. Sin andarse con rodeos, sin insinuaciones sutiles, quería pasar tiempo con él. Incluso si tomamos la conversación en el auto literalmente y asumimos que no se vieron mucho a principios de 2023, esto es lo que los detractores ignoran. Lo solucionaron. Jimin sugirió un viaje. Jungkook se sumó y no solo fueron una vez, fueron 3 veces. El finalmente de Jungkook no fue casual, fue alivio. Lo hicieron funcionar. Pasaron el resto del año juntos y más allá. Elegir hacer un programa de viajes juntos e incluir una visita a Tokio. Esto dice mucho sobre sus intenciones. A primera vista, estos viajes podrían parecer poco relevantes en comparación con otros, ya que muchos los descartarían como puramente relacionados con el trabajo, pero todos vimos que ese no era el caso. Con sus proyectos en solitario ya ganando adeptos, estos viajes no tenían como objetivo promocionarse. Podrían haber pasado ese tiempo grabando contenido en solitario como otros miembros,
Pero no, a pesar de sus ocupadas agendas, hicieron 3 viajes, el mejor de sus vidas, y planearon actividades que el otro le encantarían, y simplemente hicieron tiempo para estar juntos, finalmente, y compartieron esa alegría con nosotros. Incluso pasaron momentos privados en Estados Unidos, en la isla de Jeju, si contamos la noche anterior, y en Tokio, un lugar significativo para ellos, y pasaron sus últimos días juntos antes de alistarse. Aquí hay que recordar que esto es verdad. Si ustedes hacen un recuento en sus mentes, Jungkook había viajado un par de días antes a Tokio porque tenía que presentarse en un programa de televisión, hacer una grabación especial, y se supo que un día antes de llegar a Sapporo se había visto a Jimin en Tokio. Esto fue algo que se estuvo hablando, no se comprobó porque no había imágenes, pero sí se platicó mucho de este hecho en particular porque la gente sobre todo vio a Jimin, y Jimin es tan particular que sería muy difícil que alguien se hubiera equivocado. Ahora, Jungkook también viajó a Busan y a Jeju con amigos, a Japón con Eungu o a esquiar con Tae y sus amigos, especialmente a principios de año, cuando tenía más tiempo libre. Pero aquí lo que queremos demostrar es lo diferente que fueron estos viajes a comparación con lo que pasó con Jimin. La mayoría de estos viajes se centraron en actividades físicas divertidas y en disfrutar de la comida, el clásico de Jungkook. Estas salidas eran casuales, abiertas y nada secretas o demasiado íntimas. Jungkook compartió cosas abiertamente. Punto número 4. Priorizar el tiempo juntos. Ya sea que se trate de viajar, trabajar o simplemente relajarse, Jimin y Jungkook se priorizaron mutuamente. Fácilmente podrían haber hecho otras cosas, pero se eligieron mutuamente y nos lo compartieron. Punto número 5. Pasar la noche juntos. Puede que no parezca gran cosa hasta que piensas cuándo ocurrió la noche anterior a Jeju. Jungkook acababa de regresar de su tercer viaje a Estados Unidos ese mes y debía estar exhausto. Con 3 días por delante juntos, no había ninguna razón práctica para pasar esa noche juntos, excepto para compartir un momento privado antes de que comenzara el viaje, especialmente con Tae uniéndose a último momento. Punto número 6. Vibraciones domésticas compartidas. Jungkook cocinando para Jimin, asegurándose de que comiera bien y sabiendo todas las pequeñas cosas el uno del otro. Eso fue energía de pareja. Además, tenemos todos esos chismes internos, comidas favoritas, actualizaciones diarias aleatorias. Lo saben todo, teniendo en cuenta que los miembros no han vivido juntos desde aproximadamente 2020. Eso dice mucho. Punto número 7. No molestarse cuando los fans dejan caer pistas que claramente sugieren una conexión romántica. Ellos nunca se han alejado. Y es que recordemos que sí, en varias ocasiones y en lives que ha hecho Jungkook, en alguna situación se ha presentado esa clase de comentarios, sobre todo donde ponen Jeon Jimin, y él lo lee y se queda así como, sí, Jeon Jimin. De hecho, hay que recordar la cantidad de veces en las que usualmente Jungkook menciona a Jimin cuando está transmitiendo en vivo. Ha habido personas que se han dedicado a contar las veces que dice su nombre y a veces llegan a ser 10 veces, 5 veces, 8 veces, pero se nota algo en particular y eso es que siempre Jimin está presente en su vida. Y en respuesta a este mismo punto, el número 8, coquetear en línea, porque sí, esto pasó, si lo sabes, lo sabes. Y recordamos ese momento cuando Jungkook una vez más está haciendo un live, estaba acostado en su cama, nos dijo que no tenía ropa, que se veía muy bien debajo de las sábanas y luego comenzó esta conversación súper pícara con Jimin, donde no dejaba de prácticamente ofrecerle a Jimin que él iba para allá, que se bañaba allí, que arreglaba sus cosas, que por favor lo esperara, que hicieran un live juntos, pero Jimin probablemente pues, por modestia y supervivencia contra el hate no lo hizo. O no lo aceptó públicamente, que también podría ser otro punto y una variante importante aquí. El punto número 9, uno muy importante por cierto, alistarse juntos. ¿Qué más se puede decir sobre su elección del sistema de compañeros? Eligieron atravesar ese gran momento que les cambió la vida juntos.
El punto número 10. Ser la constante diaria del otro. Han dejado en claro que son una parte importante de la vida diaria del otro, desafiando las narrativas tóxicas. Como Jungkook, quien compartió casualmente en su último live que está con Jimin todos los días, se ven después de sus tareas de cocina e incluso en la ducha, y Jimin demuestra constantemente lo importante que es Jungkook para él. Lo que algunos llaman mencionar nombres es simplemente ser honesto acerca de cuánto significan el uno para el otro. Cosas como peluches, selfies en el baño o confirmaciones debido a la obra de arte de un fan promovido por el dueño de un restaurante que intenta ganar dinero son solo teorías tontas. Seamos realistas. Las afirmaciones sobre su sexualidad o sus relaciones en 2023, los videos borrosos o las publicaciones en Instagram de personas al azar son simplemente especulaciones sin fundamento. E incluso si algunos de los rumores que circulan tuvieran algo de verdad, no cambiarían nunca el obvio amor real y la dependencia emocional entre Jimin y Jungkook. Todos lo podemos ver claro e innegable. Ahora, como un punto extra que la verdad me encantó, y con esto voy a cerrar el video de hoy, me encontré esto que la verdad me hizo mucha gracia y también se me hizo muy interesante, porque aquí dicen: Jimin debería haber visto ese codazo venir desde 1 milla de distancia. Y tenemos precisamente live de Jungkook como alza el brazo en un reflejo mientras está dormido, que creemos que es muy parecido a lo que sucede en Are You Sure, en ese episodio donde efectivamente Jimin comenta que Jungkook le dio un codazo en la cara. Pero he aquí este dato interesante que comentan. Quiero decir, eligieron una cabina con una cama para compartir cuando tenían la opción de tener 2 camas en diferentes plataformas, así que claramente querían dormir cerca. Y es que aquí vemos el interior de lo que fue este sitio donde ellos estuvieron cuando hicieron este primer viaje para Are You Sure, que estaban en Connecticut, muy cerca de Nueva York, en este lugar así ensoñado como para acampar, es un decir, porque realmente el lugar era de súper lujo. Bueno, pues aquí ustedes están observando todo lo que tenía este sitio. De hecho lo conocemos porque lo vimos en Are You Sure, pero he aquí lo interesante, fíjense bien ustedes, efectivamente existía la opción de otra cabaña donde había 2 camas, una arriba de la otra. Se puede ver inclusive una pequeña escalera de madera al fondo, y esto nos deja ver cómo ellos querían compartir este momento tan cercanamente que eligieron pues un lugar de una sola cama y no de 2. Ahora, probablemente la producción se dio cuenta de esto porque los siguientes episodios ya no los dejaron que compartieran tanto espacios tan cerrados. Este era un espacio relativamente muy pequeño y muy íntimo para que ellos dos compartieran. Así que bueno, eso se los dejo de tarea para que ustedes comenten todo lo que hemos estado viviendo a través de esta historia de el Jikook, que ustedes pueden ponerle exactamente la etiqueta que quieran, pero sí quería compartirlo, aprovechar para agradecer a los miembros del canal. Tenemos otra nueva miembro este mes, muchas gracias por unirse. También pues a los colaboradores del canal, que son todos ustedes que dejan sus comentarios. Muchísimas gracias por compartir conmigo y con la audiencia del canal. A los que forman parte ya de la familia de Boys We Love, es decir, que ustedes están suscritos, muchas gracias. Y si es la primera vez que ustedes están cayendo por aquí y apenas me están conociendo, pues espero que sigan estando aquí conmigo. Por cierto, entre cosas muy extrañas que están pasando hoy en ex Twitter, si se fijan, ahora muchas cuentas van a aparecer con esto de cuenta parodia. Dicen que es importante que cambies tu cuenta para que no te la cierren, sobre todo con esta clase de materiales sensibles, donde las artistas, ya sea que escriban o dibujen, o que igual puedan compartir edits o videos dedicados a Jimin y Jungkook, es importante que ahora lo pongan así para evitar que se cree esta como confusión, que la gente piense que lo que se está diciendo es real. Y pues sobre todo también creo que es una manera de calmar las olas de hate y que la gente, así como con las imágenes de inteligencia artificial, que digamos que tú cuando publicas tienes que poner que es una imagen de inteligencia artificial para evitar que justamente te puedan poner sanciones o hasta te cierren tus sitios. Bueno, pues les comento esto porque pues a partir de ya también ex Twitter va a tener esta modalidad. Así que con esta preciosa imagen me despido por el día.
día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.